Bienvenidos al podcast que explora cómo el amor por enseñar rompe barreras, donde la pasión de los maestros desafía distancias, falta de recursos y cualquier obstáculo imaginable. Porque educar no es solo un trabajo, es un acto de fe en el futuro. Estos docentes improvisan materiales, caminan horas bajo el sol y crean magia con lo que tienen, porque su misión va más allá y la verdadera educación no conoce límites cuando hay vocación. Descubrámoslo juntos en este viaje por las aulas donde la pasión es el mejor recurso. Con ustedes, Luis del Cid. Hola a todos, bienvenidos a La Verdadera Educación, un espacio donde hablamos sin filtros sobre lo que realmente ocurre en las aulas de Guatemala. Soy Luis del Cid, un docente apasionado por la educación, y en este espacio queremos escuchar a quienes viven la realidad educativa todos los días, nuestros docentes. Hoy comenzamos con una pregunta clave: ¿cuál es la verdadera realidad educativa en nuestro país? Y para ello, me acompaña el profesor César Fecha. Él es originario de Alta Verapaz y tiene más de 10 años de experiencia. Él trabaja actualmente con Básicos y Diversificado. Gracias por aceptar la invitación, profe. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación y este espacio que vamos a tener toda la libertad de poder platicar en estas plataformas que son medios de comunicación masivos, ¿verdad? Entonces, creo que qué más hablar a aquellas personas que creemos en la educación como una de las grandes promesas en el desarrollo social, ¿verdad? Exacto. Profe, quisiera que nos contaras un poquito sobre tu experiencia docente, en qué nivel estás dando clases actualmente, qué cursos das, a qué población atendés. Contanos un poquito sobre esto para empezar. Fíjate que yo mi carrera inicié hace 12 años en una escuela que se llama la Escuela de Formación Agrícola de Cobán. Es una de las 4 EFA, se llama EFA, es la abreviatura, ¿verdad? Hay 4 a nivel nacional y una está en Sololá, otra está en Jacaltenango y la otra está en San Marcos. Nosotros somos la de Alta Verapaz. Fíjate que yo trabajo con el ciclo básico, que al finalizar tercero básico reciben el título de auxiliares agropecuarios y perito agrónomo, que es el área de diversificado. Mira, yo soy maestro de nivel medio de profesión, con mucho orgullo. Soy psicólogo profesional, pero el camino, la vida, la providencia, Dios me ha llevado a dar el curso de comunicación y lenguaje. ¿Sabes por qué? Porque fíjate que uno de los grandes, aficiones que tiene aquí tu servidor es que le encanta leer desde que era adolescente. Yo era de los estudiantes aquellos que era el nerd, ¿verdad? Que le gustaba leer. Habían otros compañeros que, mira, les encantaba, ¿qué te diré? Las matemáticas, otros en física, pero el único que le gustaba leer era a mí. Te puedo decir hoy por hoy que, de hecho, leer me salvó la vida en muchas cosas, me ayudó a tomar decisiones. Entonces, yo soy maniático, así como tú eres un aficionado a la parte científica, yo soy un aficionado al área de la lectura, ¿verdad? Que hoy por hoy, pues, hemos tenido estos reconocimientos, ¿verdad? Que, Luis, ahí nos conocimos en Guate, ¿verdad? Entonces, ¿te acuerdas de ese día que nos saludamos justamente por ese activismo que tenemos en la educación y a la pasión, ¿verdad? Y aparte que somos jóvenes encargados de adolescentes, ¿verdad? Entonces, pues sí, es el curso que yo doy, exprofeso, es comunicación y lenguaje, el área del razonamiento verbal, la comprensión lectora, que tú sabes que es una de las grandes dolencias que tenemos en Guatemala. Tú siempre hay, el par de aguas que todos vamos a mencionar es la pandemia. Ya, bueno, sí, bueno, buenísimo saber qué grados son los que atendés, los adolescentes específicamente, porque son, empezando esta primera temporada, nuestro público objetivo. Quisiera que nos contes un poquito sobre cómo es la comunidad educativa donde te desenvolves, tanto los estudiantes, los padres de familia y pues tu propia comunidad de profesores, porque esto funciona en 3 vías, ¿verdad? ¿Cómo es la comunidad educativa de tu sector? Fíjate que
La EPA es utópica, porque fíjate que nosotros nos respondemos a 3 instituciones, haceme el favor. Le respondemos al Ministerio de Educación, le respondemos a la ENCA, que la Escuela Nacional de Agricultura es la encargada de la educación agropecuaria a nivel nacional, constitucionalmente hablando, o sea, ese es el mandato que tienen. Y le respondemos al MAGA. En realidad, el MAGA es el patrón, ¿verdad? Entonces, el ejercicio que yo hago es en el área de la agricultura. Las EPAs fueron creadas ex professo en los 80 para responder al sector productivo de la agricultura. Como tú sabes, las comunidades somos ciudadanos eminentemente en producción agrícola. Ese es históricamente en la educación, la agricultura tiene un gran realce, ¿verdad tú? Entonces estas escuelas fueron creadas con el objetivo que con estas personas que trabajan en el campo, campesinos, las personas indígenas que viven en las comunidades, en las aldeas que se dedican a eso, el objetivo, fíjate Luis, era que había que tecnificar al agricultor. Tú sabes más que yo que antes, para saber qué cultivos sembrar, palpar, el parto de una vaca, pues nuestros ancestros se fijaban mucho en el tema de los astros, ¿verdad tú? Hoy por hoy, yo te puedo decir que ya la tecnología ya cambió. Ahora se utiliza una estación meteorológica que aquí tu servidor fue parte de esa transición, ¿verdad tú? Entonces, el objetivo primordial de la EFA es desarrollar esas competencias agropecuarias para que estos mismos chicos que vienen de las aldeas, comunidades, vayan y sean agentes de cambio y modifiquen el desarrollo agrícola de su comunidad, que es el sustento número 1 para el desarrollo de su familia, ¿verdad? Que tú y yo sabemos que la calidad educativa se mide también por el nivel de ingresos que tiene la familia. Entonces, la EPA fue creada precisamente para desarrollar. Y fíjate que a tu pregunta de quiénes trabajamos, eso es lo lindo de la EFA y de las EFAs. Somos un equipo multidisciplinario. En su mayoría, por obviedad, son ingenieros agrónomos zootecnistas. Y también zootecnistas, que son hay veterinarios y hay ingenieros forestales, hay ingenieros ambientales. Entonces, los estudiantes son formados con una gama de profesionales. Tu servidor, que soy maestro y que soy psicólogo, especialista en eso, en la comprensión lectora. Entonces, eso es lo bonito y enriquecedor de la comunidad educativa de la EFA, que somos varios los profesionales de diferentes profesiones los que construimos a este chico que va a ir a hacer un cambio a su comunidad. Ese es el objetivo, fíjate. Ya, dijiste algo muy importante. Fíjate que si nos venimos un poco, bueno, y vamos un poco a la parte pública, muchas veces nos topamos con que, mira, no tenemos especialista en matemática, ¿verdad? ¿Quién de los que vienen aquí se animan a dar mate? Mira, no tenemos quién de danza, alguno de ustedes o a dedo, ¿verdad? Porque en los mejores de los casos se ponen a platicar ahí a ver quién se anima a dar la clase. En la experiencia que tenés, ¿crees que esto cambiaría un poco la realidad de la educación? Si lo pusiéramos así, de que en cada establecimiento existiera un especialista en cada área, ¿crees que esto sí cambiaría realmente o seguiríamos igual? ¿Cómo lo ves? Mira, es una tesis un tanto arriesgada, te lo voy a decir por qué. Hay algo que se llama realidad áulica. O sea, tú tienes una realidad áulica allá donde tú trabajas y aquí en la EFA, que también estamos para servirte, esa es tu casa y los que nos están escuchando también nos pueden visitar. Fíjate que a tu pregunta es un sí y es un no al mismo tiempo, te voy a decir. Idealmente, la utopía sería de que el profe de mate se especialice en eso, el profe de ciencias naturales también, el de sociales también. Hoy por hoy sabemos de que esa especialización
pues tiende a no cumplir con ciertos requisitos en cuestiones administrativas. A eso yo lo respondo. Ahora te lo voy a decir desde mi punto de vista como tu servidor. Yo siento que el factor X siempre es el profesor, porque te voy a decir una cosa que me ha pasado. Irónicamente, los profesores que son especialistas en comunicación y lenguaje, a mí me ha pasado que a mí me han preguntado que cómo es que hago las cosas. Mientras yo les digo, ustedes son los que me tienen que enseñar a mí cómo es que se desarrollan las competencias lectoras, comprensión lectoras. Y fíjate que me he topado con la realidad que el común denominador siempre es las virtudes que tiene ese profesor. Porque tú te vas a encontrar, por ejemplo, a un profesor de educación para el hogar que lo pusieron a dar ciencias naturales y él perfectamente puede hacer un excelentísimo trabajo. O sea, yo quiero que en este podcast yo quiero dar un punto muy importante, que es el tema del título. Aquí en Guatemala le hemos dado un valor mesiático al título. Yo, bendito sea Dios, me ha dado la oportunidad de trabajar a nivel internacional y mira que ellos te hablan, o sea, son doctores en educación, máster en lo que tú quieras, y a ellos, o sea, son el doctor Luis del Cid. Y ellos te dicen, no, llámame profe, tú háblame de tú, sobre todo los colombianos, los nicaragüenses también, o sea, tú háblame de tú. Entonces te vas a dar cuenta que ese nivel de humildad, los costarricenses también, es que te dan esa apertura de aprender nuevas cosas. Yo tuve la fortuna de conocer a un profesor de física fundamental que en realidad era abogado. ¿Puedes creer eso? O sea, y ese abogado me hizo entender en segundos el movimiento rectilíneo uniforme. O sea, la pregunta es, ¿será que la especialización hace que sea mejor en la educación? Hay ciertas variables, y eso tú lo sabes como profe de ciencias, y te voy a decir cuál es la variable número 1. En mi opinión, es el carácter y virtud, ese calificativo que tiene el profe. Y esa es una de las grandes cuestiones que, por ejemplo, tú y yo, que hemos estado inmersos a este tipo de concursos en donde nos han reconocido la labor en el tema de educación, es de que nosotros, tú, yo y las personas que nos están escuchando, es que somos disruptivos. Tú has hecho cosas que nadie más se ha atrevido a hacer, como yo también, aquí en Cobán y tú ahí en Guate. Eso es lo que hace una buena educación. Entonces tú vas a encontrar con una seño que logró hacer una biobarda. Y cuando tú miras el currículum, tú dirás, ya ser ingeniera ambiental. Fíjate que no. Entonces creo que uno de los puntos más importantes es ese calificativo, como dijo Francisco Mora en su libro Neuroeducación, esa humanidad que tú transmitís a los chicos. Y fíjate que ahorita, no sé tú me vas a decir y me vas a corregir, ahora esa generación, tú y yo somos de la generación de los 90, en la generación de los 2000, de hecho 2010, ya es una era totalmente digitalizada. O sea, la educación tiene que cambiar porque cambió ya. De hecho, es parte de la ingeniería social que ya cambió. No sé qué piensas tú, ¿cómo lo has visto? Sí, definitivamente. Mira, hay muchas cosas que tenemos que adaptar, no nos podemos quedar atrás, aunque la realidad ha sido bastante complicada y sobre todo vivir ese choque. Y venís acostumbrado, por ejemplo, te comentaba que estaba en una institución donde sí tenía todo a la mano y pues para mí era bonito porque, bueno, era fácil decir, bueno, vamos a esto, lo otro. Caí a otro lugar donde no hay nada, donde tenés que construir y el construir tenés más de 20 limitantes, no como en el anterior lugar que solo era una limitante que tenías que vencer. Sí. Entonces, el reto, exacto, es un gran reto y créeme que como lo que platicamos en su momento, ¿verdad? Vos? Que realmente es el compromiso, la educación, la dedicación, esa pasión que uno le pone para que al final el estudiante pues se interese, ¿verdad? Claro. Tenemos la experiencia de los básicos que para nosotros que lo comprendemos es
simplemente darles un pincelazo y que ellos encuentren una vocación para pasar a la otra parte, ¿verdad? Ajá, Y sí, ellos también saben que pueden equivocarse y pueden cambiar en algún momento, porque es parte del ser sí, humano, ¿verdad? claro. Mira, aquí hay algo interesante y quisiera que nos comentes para poder hacer match con los que ya pasamos, con los que ya entrevistamos. ¿Cuál ha sido la principal problemática que has enfrentado como educador? Ya conocimos una parte de cómo es tu comunidad y suena bastante Mm, bonito. Vos te felicito mm, porque tenés al difícil equipo de tres que le tenés que rendir cuentas, pero por lo que veo, pues tenés una comunidad muy bonita. Ahora, en ujú. cuanto a las problemáticas que has enfrentado como educador, ¿qué nos podrías decir de esto? Mira, fíjate que yo te voy a decir una cosa. Muchas investigaciones han sugerido varias cosas, ¿verdad? Pero te voy a decir cuál es la problemática número uno. En mi opinión son dos, es un binomio. Yo siento que uno es esta cultura generacional que le pasamos. Eh, en el área que yo estoy, es gente que tiene aptitudes agrícolas. Entonces, imagínate esto, Luis. Imagínate una familia en donde el bisabuelo, abuelo, papá fueron agricultores. Ujú. ¿Entendés? ¿A qué voy con eso? Estos tres personajes, obviamente por las épocas que vivieron, utilizaron eh, eh, métodos diferentes en agricultura, por ejemplo. ¿Va? Ujú. Y hoy por hoy, no te estoy mintiendo, cuando sea que vayas a transmitir esto, hoy por hoy me encuentro, y no te estoy mintiendo, a un estudiante que utilizando metodologías, me estoy adelantando, hay algo que se llama aprendizaje basado en retos. Y el reto que les presenté a ellos es crear un hidrogel capaz de aguantar una sequía. Luis, si tú vieras, se crearon 12 hidrogeles. No te estoy mintiendo, de ahí vengo de la EFA y mira que yo me quedé admirado porque conectas con los patojos, porque hay, tú sabes que, y los que nos están escuchando saben del corredor seco, hay Ujú. una desnutrición que te puedes imaginar. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que los retos son a nivel familiar. Este es el reto. El reto es, tú no puedes, por ejemplo, tú que estuviste en un colegio y ahora que estás en el sector público te vas a dar cuenta que patojos no comen, los patojos duermen en una cama que no tiene colchón, en donde se bañan con agua fría. Entonces, son realidades diferentes y eso atenta con el nivel educativo, no, tal vez con el nivel de aprendizaje que tú vas a tener neurocientíficamente comprobado, a comparación que aquel niño que tiene todas estas comunidades. O sea, a lo que yo voy es de que no todo es todo. Entonces, en la EFA, en la Escuela de Formación Agrícola y en las áreas que trabajamos en el área, bueno, es urbana pues, pero vienen de las comunidades, el tema es a nivel familiar, fíjate Luis, porque fíjate que algo que condiciona, mira, el Foro Económico Mundial de hecho así lo postuló, Ujú. que el factor económico, el nivel de ingresos de los papás, es lo que va a determinar la curva de desarrollo neurosensorial, neuroquímica de lo que tú quieras, cuánta alimentación tiene, si se baña, cómo duerme, cómo huele, si hay asfalto en su comunidad, si hay energía eléctrica. O sea, tú y yo hemos visto que, por ejemplo, hemos romantizado la educación. Fíjate, Luis, creo que ese es un grave error. Y las autoridades lo han romantizado, que es ahí qué lindo estamos cambiando el currículum. Y fíjate que no es así. Yo creo que esa no es la vía. Yo siento que, para los que nos están escuchando, yo siento que lo que hay que apalear tiene que haber un proyecto, Luis, de ingeniería social en donde saque, por ejemplo, tú que das ciencias, o por ejemplo yo que doy comprensión lectora, ¿no crees que es mejor enseñarle a un chico educación financiera? Mejor aprender a emprender, a economizar, economía del hogar,
Esas son herramientas que le va a permitir a este chico salir de esa realidad que está. Por eso mis estudiantes allá en la EFA ven la ENCA o la Universidad Zamorano o la EARTH, por ejemplo, en Costa Rica y Honduras, por ejemplo, estas dos universidades, como la máxima de lo máximo. Porque lo que están haciendo ellos es de que están conociendo una tecnología. Entonces, hacer de cuenta de que cuando en su comunidad van a manejar un dron con una tablet. Entonces, obviamente, Luis, tú y yo sabemos la realidad, pero te voy a decir una cosa. Sí conocemos la realidad, pero ni tú ni yo nos acobardamos a esa realidad. Tenemos que ver qué hacemos para sacar. Es que ese es nuestro chance como profesores, fíjate, Luis. Esa es mi opinión. El objetivo primordial es que esa problemática que está, ya vi que tu papá se endeudó hasta el tope, ¿va? Y vendió sus manzanas y sus parcelas. ¿Tú no crees, Luis, que el profesor de matemática que me está escuchando ahorita le enseñe de trigonometría a este alumno y con eso va a poder? No, mira, papá, aquí te estás robando tierra. Es que es lo que Ausubel llamaba el aprendizaje significativo. O sea, tiene que tener un sentido. Y fíjate que cuando tú en tu salón de clases haces una simulación a la problemática de la realidad, entonces vas a dignificar a este estudiante. Ese es el punto importante. Sí sabemos que hay pobreza, sí sabemos, o sea, los índices Gini, no sé cómo están ahí en Guate, pero los índices Gini de desigualdad son altísimos. Es por eso que las condiciones de aprendizaje, Luis, cambian, obviamente cambian, se transforman. Entonces tú no puedes esperar el mismo rendimiento de un chico de un colegio a un chico del sector público. Y este año tú me podrás dar la razón. ¿Te acuerdas de que hace como unos meses platicamos de eso? O sea, yo te pregunté, pues, ¿cómo te sentías, verdad? Y fíjate que ese es el reto. En mi opinión, a la pregunta, para aterrizar, creo que el reto está en la casa. El reto es en el amor, yo soy psicólogo, en el amor, ese tanque emocional que le están dando en su casa, cuánta alimentación, cuánta tortilla, lo abrazan, no lo abrazan, lo corrigen, lo disciplinan, lo ayudan a regularse. Y justamente, no te estoy mintiendo, al día de ayer, hoy corregí a una alumna, por ejemplo, le digo yo, que se metió en una cola, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, imagínate a esa alumna, tal vez tú le vas a enseñar trinomio cuadrado perfecto, órale, ¿va? Es parte de los conocimientos del nivel medio, que tú lo sabes, ¿va? Ahora, ¿tú no crees que aparte de esos conocimientos matemáticos le enseñes a regularse, a calmarse, a gestionarse, a tener esa educación emocional? Y fíjate, Luis, que a esa problemática es a la que yo respondo. Magnífico fuera que en el currículo nacional base, las que me están escuchando y que han hecho los currículos, magnífico fuera que transversalmente hubiera una clase de educación emocional. No la hay, Luis. Tú y yo sabemos que no lo hay. O educación financiera, educación sexual y reproductiva, más no ideología, porque yo no comparto eso. Pero estas herramientas que te permiten salir de tu realidad es lo que hay que transmitirle, y ahí está el foco de atención de la educación. ¿Por qué crees que no? O sea, yo me pregunto por qué no salimos de esto. No salimos de esto de Guate. Por eso es de que siento que romantizan la educación. Fíjate, Luis. Es que la educación es la panacea del desarrollo. No lo es. Simplemente no lo es. Es la riqueza lo que hace la educación, más no la educación hace la riqueza. Te vas a encontrar con gente que tiene doctorados y sigue igual de clavado en el dinero, endeudado. Entonces, es en realidad cuando los recursos son destinados a que los patojos tengan tablet, a que haya nutrición, a donde haya planificación familiar, entonces vamos a ver una educación que va a salir. Entonces, los profesores, tanto como tú, como yo, pues ya vimos que ese es el problema. ¿Qué nos toca? Accionar. ¿O qué piensas tú? Como aquí estamos platicando de eso, ¿verdad?
Nos estamos exorcizando de todas estas cosas que hemos visto, ¿verdad? Por supuesto, dame tu opinión. Es una de las cosas que hemos tratado de comprender a lo largo de las últimas entrevistas, porque alguien decía, y de hecho el primer episodio es donde yo invito a la población a que nos escuche, y les decía en su momento, también los adolescentes sienten, ¿verdad? Ajá. A veces Sí. nos olvidamos y decimos, no, pues que ya está grande, pero que ya esté grande no quiere decir que no necesite, como lo que decías vos, un abrazo, que no necesite que le digan simplemente en la mañana, mira, mijo, te amo. Y esa palabra la hemos prostituido tanto y la usamos solo cuando es febrero, ¿verdad? Porque lo demás, un papá cuesta mucho. En su momento di una conferencia en un colegio aquí y les hablaba justamente a los papás de esto. Les decía, miren, cada cuánto ustedes se miran al espejo y se dicen, qué guapo me miro, qué guapa me miro. Porque los hijos son un espejo de uno también, ¿verdad? Y si ustedes lo hacen, y si ustedes transmiten eso, pues van a fortalecer al estudiante, al niño o al adolescente. Aunque a veces a los adolescentes les da oso, vamos, porque dicen ellos, no, ¿cómo vas a creer que me vas a dar un beso? Pero ¿qué tienes? Si lo venís acostumbrando todo el tiempo, que lo saludás, lo despedís. Conozco a una familia en particular que siempre que se despiden es, adiós papá, te amo, que tengas buen día. Para mí es algo que yo entiendo y para mí es algo normal. Claro. Pero si vos se lo pones a alguien más, qué raro, ¿eh? Va a parecer extraño. O besar a tu papá, o besar a tu hermana o a tu hermano. Mira, aquí yo al comentario que tú hiciste, yo te la cambio por algo. Yo siento, y te lo juro que mi profesión de psicólogo me ha permitido dar esta conclusión. Sinceramente yo siento que los alumnos que nosotros tratamos son el síntoma de la dinámica que hay en casa. Por ejemplo, si tú te encuentras con un patojo adolescente, 13 años, segundo básico, y viene y te contesta, cuando tú conoces al papá, ya entendés, no, sin afán de juzgarlo, ya entendés. Ah, ok, eso tiene sentido, ¿entendés? Y creo que los papás a veces no entienden. Mira, nos vamos a pasar a los papás, porque eso es otro tema. Pero nos vamos a topar, les digo yo, mano, usted tiene un adolescente. Yo tengo a 35 pubertos en un salón, que unos utilizan el desodorante y otros no. Unos lavan sus tenis y otros no. Entonces es increíble que eso afecta tanto la armonía que hay en la casa. Yo te voy a contar una experiencia así rapidísima. La primera vez que yo di clases en mi primer año, llevo 12 años hoy, en mi primer año a mí me tocó enseñarle a una alumna a cómo, a través de un libro que me consiguió una maestra, cómo utilizar una toalla sanitaria, porque en su comunidad no les enseñan. Imagínate eso. O sea, ¿cuándo en el magisterio te prepararon para esa onda? O sea, jamás en la vida. Entonces ella, y aquí la tengo en la mente, mira, me sé el nombre y su apellido. Hoy por hoy está casada. Pero a lo que yo voy es de que me acuerdo que ella era de corte, era en corte huipil, ¿verdad? Entonces, para ella, te lo voy a poner así. Yo trabajo en la EPA, es un internado. Para ella, abrir el chorro y que te caiga agua para bañarte, es una tecnología del primer nivel. O sea, para ella era super tecnología eso. ¿Por qué? Porque en su comunidad, ¿cómo se llama? Aguacarazos, en el río, ¿me entendés? Uh-huh. Ahora, ¿qué voy con eso? Ella nunca se le olvida que yo le enseñé eso. Cuando te lo digo enseñé, es de que me tocó ir no voy a decir la empresa, pero me tocó ir a un comercial, compré las toallas y junto a una profesora, pues le dije, mira, estas toallas se utilizan para tal y tal y tal y tal y tal y tal. Entonces ella chiviaba, tú, porque obviamente tú y yo sabemos que es una educación sexual, obviamente será impensable hablar, ¿verdad tú? Uh-huh. Entonces le digo yo le digo a ella, tranquila, y esto lo vamos a aprender tú y yo, porque incluso es nuevo, enseñarlo, porque obviamente sí lo sé.
Pero justamente lo que tú decías, lo que pasa es que la escuela es tu segunda. Yo siempre he pensado que la familia es tu primer sociedad y la escuela es tu segunda sociedad. Si tú haces un recálculo de cuánto tiempo pasan los patojos, se la pasan más en la escuela, fíjate. Y por eso es de que la escuela es un oasis. No sé si para ti fue un oasis en donde tú estudiaste, ¿verdad? Pero para mí sí también era un oasis de muchas cosas. Habían cosas que no pasaban en mi casa, pero sí las sentía en el instituto. Yo, porque te digo, porque he estado en el sector público, ¿verdad? Y también he estado en el sector privado, tanto como estudiante, solo como estudiante, como profesor en nivel en colegios no he estado. Entonces, para mí ese es el reto, fíjate, Luis. El reto de la educación es, como tú sos pedagogo, corregime si estoy mal, ¿verdad, Luis? Soy pedagogo. Entonces, yo lo que les enseño yo a los pedagogos en comunicación en lenguaje es que me vengan a enseñar cómo es que se debe desarrollar las competencias lectoras. Cero. No saben. A mí me preguntan, no, ustedes tienen que, yo les tengo que preguntar qué onda. Yo solamente me las he ingeniado para que estos patojos utilicen estos recursos. Porque date cuenta que incluso por eso es que los ¿cómo se llama eso? Los TikTokers dicen, ¿va? Por eso el shampoo tiene instrucciones, dicen, ¿va? Porque es un tema de comprensión lectora. No sé si tú supiste que en el 2021, cuando fue lo de la pandemia, una marca de detergente hizo como unas pastillitas que se le tiraban a la lavadora. Era azul, para no entrar en cuestiones de marca. Mira, la gente quitaron ese producto, ¿sabes por qué? Porque la gente se las comía. La gente está bien loca. Se las comía. O por ejemplo, en el tema de la pandemia, te la voy a poner así, comprensión lectora. No sé cuándo sucedió, cuando fue contigo. ¿Recuerdas cuándo fue cuando cerraron el colegio allá contigo? ¿Te recuerdas más o menos la fecha? Fue en marzo, pero más o menos. ¿Algo sí te recuerdas? ¿No? ¿Un día? ¿Para la pandemia? Ajá. ¿Te recuerdas cuándo cerraron y mandaron a los patojos para su casa? ¿No te acordás? Sí, creo que fue como entre febrero y marzo, el día exacto. Sí, marzo. Mira, el día exacto sí lo tengo yo en la cabeza, fue un 13 de marzo, aquí en La Jefa, aquí en Alta Verapaz, y fue cuando el presidente en la tarde hizo la conferencia. Bueno, como en el noticiero, para no entrar en detalles de qué noticiero, escucharon espérate, ¿cómo lo decían? Se me fue, como emergencia sanitaria. Entonces ellos escucharon sanitario. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron todos? Por alguna razón dejaron vacío los centros comerciales del papel toilet, los mayordomos, servilletas. O sea, mira hasta dónde llega tu comprensión lectora, porque no comprenden que es una emergencia sanitaria, porque me acuerdo que así lo estaban vendiendo el Ministerio de Salud, como que no te alarmes, hombre, ya aquí al lunes se va a calmar. Entonces, mira cómo es que el tema de la comprensión lectora, por ejemplo, firmar un contrato, o por ejemplo, a lo que tú me decías, desafíos. Imagínate que un estudiante, su papá, que solo llegó a tercero de primaria y lee la escritura, papá, aquí te estás robando tierra. No, estás firmando y le estás dando a esta multinacional tus tierras. ¿No crees que eso es lo más importante en la educación? Es lo que ¿cómo se llama esto? No quiero que me funen, pero ¿cómo se llama? Es un ganador del premio Nobel. Octavio Paz. Octavio Paz, pasa que no me quiero equivocar en cuestiones teóricas. Octavio Paz, mexicano, decía que lo que más hay que transmitir es ser culto. O sea, ser culto te hace que no te metan gol, que no te vean la cara de baboso, ¿va? Entonces, eso es lo que más tenemos que transmitir, ¿verdad? Y creo que por ahí vamos en educación. Exacto. Fíjate que hay algo importante y me gustaría saber cómo lo viviste. Antes de la pandemia teníamos un concepto y de hecho yo lo viví de cerca con mis estudiantes. Los que tuve antes de pandemia estaban bastante comprometidos e incluso se casaban con la idea de, bueno, tengo que salir, tengo que sacar
lo mejor y tengo que entregar lo mejor de mí, y eran de los que nunca te preguntaban, mire, ¿y cuánto cuesta esta actividad? ¿Cuántos puntos va a dar Ah, por esto? O sea, eso nunca me lo preguntaron antes de la pandemia. E imagínate. incluso cuando yo les decía, miren, patojos, fíjense que yo siempre les trato como miren mucha, porque al final es como un ambiente dentro del salón de clase que Sí, llegamos un poquito más allá cuando les das un poco más de confianza, ¿verdad? claro. Sin tampoco dejar la parte de ser El serios, ¿no? respeto. Ujú. Ajá, miren mucha, hay que, vamos a hacer este laboratorio, necesito que traigan estos materiales, aquí está el pre-reporte y todo, ¿no? Y va, profe, está bueno, mira, era un ánimo bonito, era aquello de, se iban, incluso tenían en el lugar donde yo trabajaba, tenían biblioteca y se iban a la biblioteca a consultar, a buscar, y yo decía, ala, qué calidad, ¿va? Era chilero. Pero cuando volvimos de la pandemia, mira vos, yo me quedé, la verdad fue un reto gigantesco para nosotros hacer que un estudiante dejara de preguntar cuántos puntos íbamos a dar por una actividad. Siempre Y era que no me como lo... en, los patojos lo querían todo, profe, pero ¿por qué lo tenemos que traer? O sea, ¿por qué no mejor el colegio lo compra? ¿Cuánto hay que dar? La simpleza de las cosas cuando volvieron de la pandemia, porque desde mi punto de vista vi que se acostumbraron a tenerlo todo a la mano. ¿Verdad? Los que regresaron, que fueron bastante tiempo, fueron casi 2, 3 años, ya no quiero recordar la pandemia, pero fueron Sí. bastantes años y volvieron, y los que volvieron ya a ese punto de graduarse, ya no fue igual, ya no fue lo mismo. Eh, sí es cierto que se les trató de preparar hasta donde se fue, donde teníamos nosotros las posibilidades, pero ya no fue lo mismo. Entonces, ¿cómo lo viviste vos desde Cobán? ¿Cómo lo percibías antes? Con esto yo no estoy diciendo que los que tenemos ahorita no sean buenos, porque no es el objetivo. Ujú. Simplemente fue una brecha de años que nos costó, ¿verdad? Cuando volvimos a recuperar a estos muchachos que se acostumbraron a tener todo en la mano y a hacer las cosas tan sencillas, no, ha sido un proceso largo, porque mira cuánto tiempo llevamos y todavía yo estoy encontrando secuelas de la pandemia. Todavía tengo Ujú. estudiantes que, te soy sincero, están en cierto grado y no saben escribir todavía. Y es Es una cosa bien difícil. Ujú. ignorante digitalizado, ¿verdad tú? De hecho, nos alfabetizamos todos los profesores con todas estas plataformas y habidas y por haber. Creo que ahí nos las jugamos. Y te voy a decirte lo que pasó con nosotros. Aquí en Alta Verapaz, medio mundo cerró, para no decir que todos. Medio mundo cerró la escuela. Institutos, universidades, la mayoría cerraron. Te lo voy a poner así. Cuando fue lo de la pandemia, que fue el 13 de marzo que te digo, por fortuna, creo que yo he tenido la fortuna de tener a directivos que se las han ingeniado y no nos dejaron sentarnos en nuestros laureles. Fíjate, Luis, ¿sabes qué? Nos reunimos todos de manera virtual. Te estoy diciendo yo, una semana esta vez dejamos para Ujú. ponernos de acuerdo en hacer enlaces, en aprender. Y lo que dijimos es, démosle pues, ahora virtual. Entonces, la coordinadora académica, la subdirectora, el director empezaron a crearse un rollo para planificar cómo es que lo íbamos a hacer. Hoy por hoy te puedo decir que la EFA de Cobán, con mucho orgullo, fuimos de los pocos centros educativos, pero muy reducidos, mano, ni colegios, que hicieron todas las semanas clases virtuales, en horarios. ¿Cuál fue el efecto? Como tú lo decías, no habían teléfonos en las comunidades. Unos compartían el teléfono con el hermano. Ujú. No había para gastar datos. ¿Qué problemas no hubieron? Dejar tú eso. El punto, Francisco Mora, no sé si has escuchado a ese autor, es un español, es un neurocientífico, decía que el maestro es insustituible. No se puede sustituir, no lo pueden sustituir. Ni siquiera la inteligencia artificial nos ha podido sustituir, es increíble. Pero te voy a decir una cosa, la realidad, no, la virtualidad, las plataformas colaborativas como Zoom, Meet, fueron la respuesta ante una pandemia. Eso tiene que quedar bien claro.
fue la estrategia que se hizo para que pudiéramos dar continuidad para el proceso, el ciclo escolar. Pero la educación virtual no es la respuesta. Yo me imagino que en los países del primer mundo, de hecho, los primeros países que tienen la mejor educación es Estonia y Finlandia, que son países políticamente vírgenes porque no llevan mucho tiempo de haberse fundado, pero sí te sé decir, Luis, que la educación virtual es una herramienta, pero lo que pasó en la pandemia es que nos excedimos de esa herramienta porque no había de otra. No había de otra. Los ganadores de Maestros 100 Puntos, para los que nos están escuchando, que es una premiación por empresarios de la educación que creen en ellos, que creen en nosotros, los que ganaron en esa temporada, ellos obtuvieron ese mérito por lo que hicieron en la pandemia. Mira que se hicieron ya quisiera yo tener ese nivel de ingenio de creárselas, porque ¿qué me hicieron? Ahí ganó, si no estoy mal, aquel profe Lalito, uno que iba en bici, porque en su escuela cabal eran vecinos. Tú y yo sabemos que en nuestro caso no pudo haber sido porque nuestros alumnos viven allá donde regresa el viento, o sea, lejísimos, o sea, lejos. Entonces, ese es uno de los puntos importantes. Obviamente hubo un par de aguas, Luis, todos lo sabemos. En comprensión lectora, eso porque aquí lo tengo, bajamos 8 puntos. Imagínate, hazme el favor, si antes éramos 30, porque aquí lo tengo, estos datos los pueden corroborar en Digeduca. En el 2022 los datos arrojaron que era 30.8, no quiero fallar en la exactitud, pero bajamos 8 puntos, 8.6 bajamos en comprensión lectora y en mate solo aumentamos el 0.4%. O sea que la pandemia nos dio contuvo en salud mental, en salud física, en alimentación. ¿Qué es lo que pasó? A lo que tú decís, no nos ponchamos en la pandemia porque estaba de moda el aquí se echaron de pisto los que estaban en los que hacían comiditas, los que tenían sus emprendimientos. Ellos se llenaron de dinero porque era la pelidera, porque incluso ir a comprar tortillas había que mandar a un miembro de la familia para que se sacrificara, y así era bien caótico. Lo que pasa es que la pandemia aquí en Guatemala yo creo que fue muy caótica. Aquí en Alta Verapaz, tu casa, fue muy caótico, pero caótico en el área urbana. En el área rural, te lo juro que pero como si no hubiera pasado nada. Ellos sin mascarilla, no se inyectaban, en las radios decían que te iban a poner el famoso chip, o sea, y ¿sabes con qué me tocaba paliar a mí? Que en la educación virtual, profe, es cierto de que este es nuestro último año y nos vamos a morir. Les digo, no porque no pueda pasar. Es posible, pero obviamente estadísticamente poco probable. Es matemático, nada más, ¿me entendés? Entonces, incluso la mate te puede calmar, ¿sabías tú eso? O sea, la mate te calma. Entonces, porque en la matemática hay comprensión lectora también. Entonces, uno de los puntos más importantes de la pandemia, fíjate, dicho que fue adaptarnos. Y según las leyes de la naturaleza, que tú y yo sabemos quién es el parte que habla de la parte de la evolución, es el parte que más se adapta. Y el que más, yo me topaba con maestras de la prepa, imagínate aprender a escribir de manera virtual. Yo miraba a las profes de prepa de mis sobrinas. Mira, mi Tatiana se comparaba como ellas. ¿Qué no hacían? Y que brincaban y que, mira, pobre, es decir, fue una sacada de juego que les daban en los colegios. A nivel público, no. Quizá a nivel público cerraron, ¿va? Los colegios, que Dios me perdone, porque es un tema de comercio, tenían que mantener a la gente, no los vamos a culpar. Los colegios son un negocio, o sea, es un comercio, nada más, eso no es malo. Pero sí te sé decirte que una sacada, que mis respetos para las profes de prepa, pero
yo te soy sincero, yo no me imaginaba, imagínate que, bendito sea Dios, no pasó, ¿va? Pero imagínate un cuate que te iba a aprender, que aprendió medicina en la virtualidad y que te tiene que abrir para la apendicitis, es por eso de que no lo puedes sustituir. La virtualidad es una herramienta. Incluso tú y yo sabemos que la gamificación, que lo aprendimos de la pandemia, no nos engañemos. Aprendimos de los juegos, de los games, de Flickrs, de cuál era el Kahoot, gracias a la pandemia. No nos hagamos, bueno, yo te lo digo aquí en nuestra realidad hidráulica, no lo sabíamos. Bueno, aquí tu servidor no lo sabía. Entonces unos van a decir, sí, ya lo sabíamos. No es cierto. Nos tocó, los profesores en el tema de educación, tener algo que se llama alfabetización digital. No lo sabíamos y lo aprendimos. Incluso en el tema de la gamificación, para que entremos en metodología, incluso tiene su límite. No todo es brincar y hay que alegría y el espacio de Tatiana. O sea, no todo es diversión. O sea, no todo es alegría y diversión. También, y tú lo sabes porque también tú eres muy pragmático en tus cursos, Luis, hay cuestiones como el ciclo de agua que teóricamente tenés que saber cómo es. Técnica y teóricamente lo tenés que saber. Si tú utilizas otro tipo de metodología y estrategia para que interiorice esos contenidos, es porque Luis es bien pilas para eso, ¿me entendés? O César es bien pilas para eso. O el profe que me está escuchando, como el que enseñó las tablas de multiplicar jugando uno, el juego de mesa, es porque es bien pilas. Y fíjate, Luis, que sabes qué es lo que sucede. Un calificativo que tenemos los guatemaltecos, porque esperamos que nos estén escuchando a nivel Latinoamérica. Un calificativo que tenemos los guatemaltecos es que somos muy creativos. Y te voy a decir, para los que nos están escuchando en educación, creatividad no tiene nada que ver con brillantina y que hay que usted fome, no. Creatividad, en realidad, es esa capacidad innata que tiene el ser humano de poder resolver un problema. Y en realidad también tiene que ver con el ingenio. Tú sos muy ingenioso, Luis, y yo también soy muy ingenioso. De hecho, si no estuviéramos en la educación, no sé en dónde transmitiríamos esa ingenuidad, esa de ser ingeniosos. O sea, ese es el punto más importante de la educación. Por eso yo defiendo mucho al gremio, fíjate, Luis, yo creo que también tú lo defendés en la dignificación, pero creo que el factor X de la educación es el profe. ¿Sabes qué nos han vendido? Incluso, y eso me lo corrigieron en España, yo me metí un chivión que no te puedes imaginar. A mí me enseñaron que el estudiante era el rol ultra de la educación. Y fíjate que los países del primer mundo te dicen de que no, que es el profesor es el rol ultra. Si tú ves en la lógica, es el profe el que te va a facilitar conocer las fases del ciclo de la célula o la parte de la célula, pero de manera interactiva, de manera gamificada, de manera teórica, a través de un rally, ¿me entendés? Es el profe, mira, ves, el maestro es el alquimista del conocimiento en el aula, es un mago, somos magos los profesores. Por eso yo siento que en el tema de la educación está bien la capacitación, Luis, pero lo que va a hacer que hagas un proyecto como tú lo has hecho en años, que he aprendido mucho de ti, Luis, que el factor X es esa... a mí no me interesa la vocación de un maestro, me interesa su filosofía de vida. Si tu filosofía de vida es evolucionar la educación en Guatemala, entonces así lo vas a hacer. Entonces, a mí me encanta trabajar con alguien que tenga la misma filosofía que yo. Justamente te lo voy a decir, le digo a X profesora, le digo, mira, ¿por qué no hacemos una noche científica con telescopios profesionales? ¿Tú crees que la otra persona me hizo caso? No, hombre, sí, ¿qué me importa? ¿Me entendés? No puedo hacer eco. Entonces, ¿qué me tocó hacerlo? Hacerlo solo. Y ahí está, ¿me entendés? Se logra hacer. Y ese es uno de los puntos más importantes de la educación. Y con esto cierro el siguiente bloque, es
hacer más y hablar menos. Ese es el punto de la educación. ¿Tú qué opinas de eso? Totalmente de acuerdo. Y a veces fíjate que te topas también con, ahí sí que, como decimos, el único que lo puede votar a uno es otro igual, ¿verdad? En pares a veces te detenés y tu par muchas veces no te deja seguir y no te deja hacer. Y a veces uno también se cohíbe, ¿verdad? Se cohíbe porque se pone a pensar, cuando no estás bien definido en lo que querés hacer, te pones a pensar y decís, bueno, ¿y si fracaso? No, mejor no lo voy a hacer. Pero al final resulta que si lo hacías era bastante significativo para tu producto final, que son los estudiantes, ¿verdad? Correcto. Creo que todos pensamos en eso de que necesitamos cambiar muchas cosas y todo tiene que empezar por uno, porque si no lo hacemos va a ser complicado. Y aquí viene una pregunta directa y mencionaste justo lo que quiero saber. ¿Qué pensás vos de que hayan quitado la carrera de magisterio y que lo hayan puesto nada más como un bachiller con orientación? ¿Mejoró o no? O sea, ¿mejoró o no mejoró? Esa es socráticamente, ¿mejoró o no mejoró? ¿Tú qué decís? Es que no sé si mejoró. Mira, yo siento que después de, según estudios que se han hecho y que no han salido a la luz, y el bachillerato no tiene esa parte humana, esa parte didáctica que en el magisterio sí se tenía. Bueno, si vos recordás, vos que sos maestro recordás, en aquel entonces tal vez no te daban todas las herramientas de, miren, tienen que llegar, están trabajando con un alma, están trabajando con una persona y por lo tanto tienen que tener esa flexibilidad. Ahora no, porque ahora estudias un bachillerato que tiene la misma cantidad de cursos que cualquier otro bachillerato, o sea, es un área común, literal. Y después de eso, no hay nada más, simplemente tienen como un pincelazo. Sí, van a dar clases, van a hacer planificaciones y van a hacer esto, pero no existe un área específica donde les enseñen esta parte y son 2 años. No estoy en contra del tiempo, ¿verdad? Pero sí estoy en contra de que me ha pasado que encuentro profesores que han salido en las últimas generaciones graduados de bachilleres en educación y pues no saben ni siquiera qué es el CNB. A la madre. Ay, perdón. Y imagínate. De por sí el CNB, cosas, todo lo que esto conlleva, ¿no? Pero descentralizado y todo, pero ni siquiera esa parte la saben. Entonces, y me topé también con varias personas que vienen de otros países que se fueron cuando ser maestro era un orgullo, ¿verdad? Que ser maestro era como ese orgullo que sienten los católicos cuando alguien se vuelve sacerdote, o como ese orgullo que siente alguien que está representado en la iglesia, en su familia. Cuando vienen a Guatemala se dan cuenta y tienen el registro. ¿Cuál es su profesión? Soy maestro de educación primaria urbana. Eso no existe. Ya no existe esa profesión. Ahora es bachiller en educación. ¿Qué piensas vos de esto? Mira, si hubiese mejorado, mira, pues, te lo voy a poner así. Hace como 1 año y medio me tocó, no, ¿qué año y medio? Unos 2 años, 3 años, me tocó hablar con una profesora que me dio magisterio. Y le digo yo, 2023, ¿sabes tú qué pasó en el 2023? Ahí nos conocimos. Me enteré que ganó este premio. Entonces le digo yo a esta mi maestra, señor, ¿y qué cambió en el instituto? ¿Qué ha cambiado? No, Fetzer me dicen a mí. No, Fetzer, todo sigue igual. No puede ser. Yo dejé el instituto hace 5 años. Ya hay neuroaprendizaje, neuroeducación, neuro. Ya hay nuevas estrategias metodológicas. Ahora, a la pregunta, por eso te preguntaba, ¿mejoró o no mejoró? O sea, es que ese es el punto. Porque te voy a hacer... Te voy a ser sincero. Uno de los puntos importantes de la educación es que te prepara para poder afrontar eso. Y por eso te digo si cambió, porque hoy por hoy, ahorita insisto que me van a volver a funar. Sigo esperando que me haya servido algo el movimiento rectilíneo uniforme a este servidor. O química, te lo voy a decir, o biología.
Estoy esperando todavía en qué momento lo estoy viendo. Te lo voy a poner así, porque creo que estos son áreas muy importantes, pero creo que se nos las tienen que enseñar. Mira, ¿sabes qué hubiera sido bien chilero? Que me enseñaran las propiedades bioquímicas del jabón, o no, del jabón no es bio, de la fotosíntesis. Me encantaría que me hubieran enseñado el movimiento rectilíneo uniforme a través de un juego, o a través de algo que fuera algo para entenderlo. O cómo es que funciona el tema de la rotación de la Tierra. Por eso es el pensamiento crítico. ¿Me entiendes? Me hubiera encantado que me dieran el reto de, como por ejemplo, crear una enzima que permitiera separar te estoy diciendo yo cuestiones muy vagas. O sea, tiene que tener un sentido de lo que nos están enseñando. Por eso es de que yo, mira, no te estoy mintiendo, te estoy haciendo un adelanto. Yo en la U me va a tocar en este semestre en una universidad un curso que se llama Metodologías Innovadoras en Educación. Ya te puedes imaginar cómo estoy yo de enseñar todo lo que puedo en 2 meses, todo lo que puedo para que esos nuevos colegas que van a ser profesionales se enamoren de esto y que lo apliquen como la realidad virtual y el aprendizaje inmersivo, que es lo nuevo que yo he aprendido. Mira que a mí me han corregido. Yo soy el único guatemalteco en un diplomado que estoy de Robotic People. Y les digo porque es un diplomado buenísimo los que dan. Ahí te voy a mandar el enlace. Y fíjate de que ese es el punto, ¿me entendés? O sea, si cambió a bachillerato, ¿será que incluyeron neuroeducación, neuroaprendizaje? ¿Será que incluyeron educación emocional, educación financiera? ¿Será que enseñaron pensamiento crítico? ¿Será que que hubieran cambiado la malla curricular para herramientas que sí te sirven en el quehacer? Entonces sí, ahí sí yo te la compro, ¿me entendés? Pero Mara que no sabe qué es el currículo nacional base o cuáles son las características, y que una de ellas es ser flexible en el tema de los contenidos o lineal, entonces sí estamos graves, ¿me entendés? O sea, yo te la hubiera comprado si hubieran cambiado para mejorar la educación. Imagínate que en ese bachillerato enseñaran el aprendizaje basado en proyectos, que es algo que tú has aplicado. Aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en todos los en problemas, en testimonios. Entonces ahí sí vamos a platicar que cómo renovaron la educación. Si es lo mismo y poca didáctica y metodología, hay algo que la gente no entiende. No todos tienen las aptitudes para ser maestro, mi querido Luis. Yo creo que se deben de dedicar a otra cosa. Hay gente que ayuda más a la sociedad, y mira que no es peyorativo lo que te voy a decir. Yo siento que ayuda más un carpintero, un panadero, alguien que ilustra, ayuda más a aquella persona que se mete a educación y no tiene la menor idea de qué es trabajar con niños y la gran responsabilidad que es trabajar, no digamos, con adolescentes. Creo que en el tema de aptitudes, creo que no todos tienen esas aptitudes. Deja tú, yo hace ratos que dejé lo del tema de la vocación, te lo prometo. Es como si yo le dijera a Luis, fíjate vos de que, ¿por qué no te metes al Politécnico? ¿O por qué no te metes a clases de música? Simplemente, Luis, es que tú no tenés el instrumento, no tenés el rango vocal, no tenés las aptitudes. Tú puedes trabajar en lo que tú quieras, puedes meterte ahí necio, pero no vas a hacer un coro, no vas a hacer un glissando, no vas a ser un cantante, nada más. Yo soy orientador vocacional. Es que todos tenemos nuestro lugar según nuestros intereses. ¿A qué voy con eso? El bachillerato hubiera aliado los desafíos de futuro. Según el Foro Económico Mundial, las nuevas competencias del siglo XXI tienen que ver con colaboración, pensamiento crítico, análisis, trabajo en equipo. Imagínate, son las conocidas habilidades blandas, lo que va a hacer que los chicos respondan al sector productivo.
Entonces, a mí te lo digo yo desde la EFA, a mí de qué me sirve a un estudiante que salga 10 con 10 puntos o 100 puntos si no maneja bien al personal. Imagínate un perito agrónomo que no sabe manejar a un personal de venta de café, que siembra el café, gente indígena o gente que no es letrada. Ellos saben más que él, más que el perito agrónomo, sinceramente. El trabajo del perito agrónomo es lo que yo les digo, porque hay un curso que yo doy que se llama Educación Integral. Les digo yo que esa calidad de ser humano es lo que tiene que transmitir. Tú lo sabes más que ellos, ¿me entendés? Por eso en el tema de la educación, mi querido Luis, es un arte. La educación es un arte y no cualquiera tiene ese arte. Es un tema de aptitudes. Y yo te lo digo, tú sabrás más que yo. Yo tenía compañeros en el magisterio que no tenían ese arte. No les interesaba la educación, no les interesaba psicología, pedagogía, y yo me enamoraba de esos cursos. Yo no sé si hubiéramos sido amigos, pero hay una palabra muy grotesca, pero yo era muy nerd, para no entrar en detalles. O sea, yo hacía las cosas, yo quería que mis trabajos tenían autoría. Por eso mis maestros me recuerdan, ¿verdad? Yo, queridos por unos y odiados por otros, ¿verdad? Entonces, a lo que yo voy es de que, porque a mí es hereditario, yo te lo digo, mi sentido de ser maestro lo capté con mi mamá, y te lo voy a decir así, mi mamá solo sacó el magisterio de los 70s, 80s. Te lo juro por Dios bendito, que mi mamá hizo más que un licenciado en pedagogía con máster en la fregada, lo que tú quieras. Ajá. Mi mamá, te lo digo, Ercilia Paz se llama mi mamá, y fíjate que esa señora lo que hacía era que en artes plásticas iba al río a conseguir piedras, matemática lo enseñaba de esta manera, social lo usaba o sea, todo tenía movimiento. De hecho, gracias a mi mamá, desde que yo establecí los 5 pilares de la comprensión lectora, que es algo que yo creo y te lo comparto, que es ejercitación, que es interiorización, que es movimiento, relación y juego. Para mí es como se desarrolla la educación. Esos 5 pilares, algo que yo ahorita se llama el pentágono de la comprensión lectora. Y fíjate que esa metodología es algo que yo me la ingenié. ¿Tú crees que eso me lo enseñaron en el magisterio de la U? Para nada. Por eso es de que en Guatemala le damos un valor mesiático a los títulos académicos. Por eso te digo, o sea, la pregunta que yo te la reboté en este ping-pong, ¿mejoró el bachillerato? Mejoró, y hoy tú que sabes más que yo y que has compartido con personas egresadas, hoy nos damos cuenta, esperemos que esto no sea a nivel nacional, ¿verdad? Pero al muestreo que tú has hecho, te has dado cuenta, pues que no, ¿verdad? Que no mejoró, y ese es el punto, ¿verdad? O sea, ¿qué apreciación tenés tú con eso? Sí, definitivamente, fíjate que sí a mí me preocupa mucho porque al paso que vamos va a llegar un punto en el que ya no vamos a tener, porque los profesores, y me da risa un factor ahorita que me he dado cuenta, tal vez lo estoy deduciendo, pero me da risa que la mayoría de profesores están buscando una oportunidad en el Ministerio de Educación, que hoy en día tiene un sistema distinto de selección a lo que estábamos antes. Yo te digo, hace 7 años, hace 8 años, yo nunca pensé en ingresar al Ministerio de Educación porque las formas de selección no eran de mi agrado. Okay. Ahora yo veo seguido las publicaciones de instituciones privadas, se necesita profesor, se necesita maestra. ¿Por qué? Porque yo digo, entonces estos que están buscando ser parte del gobierno son los que han estado dando todo en las instituciones públicas, en las instituciones privadas, perdón. Y hoy las instituciones privadas se están dando cuenta del grave error que cometieron al no defender que siguiera esta parte de magisterio. Hasta ahorita, mira, yo quiero pensar que mi teoría va a ser un éxito más adelante. Nos vamos a quedar sin maestros, y los pocos que somos y que estamos en el sistema, nos va a tocar que lidiar y empezar una nueva generación donde de verdad hagamos cambios de maestros, ¿verdad? Donde de verdad te diga, mira, César, necesitamos saber qué podemos incluir en la nueva carrera de magisterio. Con base en lo que ya tenemos,
alimentemos todo. Que ha servido, que ha funcionado, Exacto. ¿estás de acuerdo? Y lo que no ha funcionado, pues transformémoslo, ¿me entendés? O sea, Exacto. es que fíjate, Luis, que a mí me hubiera encantado yo tener, y te lo dije presencialmente cuando tú y yo ganamos Premio Maestro 100 puntos en el 2023. Te dije, encantado de la vida si yo hubiera tenido un profe como Luis. Encantado que alguien me hubiera enseñado las ciencias como vos lo enseñás. Encantado. Desafortunadamente no es menoscabar el trabajo de mis profesores que me merecen respeto. Pero yo tenía a un profesor que para enseñar física, mira, pintaba, dibujaba el pizarrón como tú no te puedes imaginar. Y hacía sus figuras. El reto, Luis, no era con los cuates que sabían. Eso me lo enseñó mi mamá. El reto era yo, que mis procesos cognitivos eran tan limitados, ¿entendés? Que no entendía lo que decía. Y el objetivo de la educación es que el profe, el chivo, el chance de nosotros, es que los patojos se entiendan. Por eso te voy a decir en el tema de educación, lo que sucede es de que ha sido tan políticamente la selección del maestro que no les interesa si tiene las aptitudes. ¿Me entendés? O sea, justamente a mí me tocó ser, para no entrar en detalles, jurado calificador de un galardón que ya lo obtuve yo, uno que te había platicado que da el Ministerio de Educación. Y fíjate que el baremo que ellos tienen, yo tengo parámetros de educación diferentes y que no me los establece nadie, solamente la educación me los ha dado, la práctica. No, pero mire, este profe puso televisores en las aulas, por eso merece y se endeudó ese profesor. Entonces, este director, que es un director aquí de Alta Verapaz, no le preguntó a la ministra, ay, vamos a ver a cuándo nos van a dar televisores. No, Luis, él y su filosofía de vida se dio cuenta que los patojos, y mira, a través de una fundación le dio tablet a todo el Huiral. Imagínate eso, o sea, ese es el punto de la educación. Entonces, para los que van a optar a una plaza presupuestaria o de contrato, los que nos están escuchando, mano, yo espero que vayan a hacer un cambio en esa escuela, que vayan a hacer un cambio en ese instituto, en esa telesecundaria, que vayan a edificar sin miedo. Mira, por ejemplo, te lo voy a poner porque eso me pasó este año. Yo fui a hablar a la ENCA del aprendizaje inmersivo y de la realidad virtual. No sabían qué era eso. ¿Qué es eso? Me decían. Y son los rectores a nivel nacional. Entonces, lo que me ha pasado a mí, yo no sé tú, que me ha tocado también ser conferencista a nivel de Guate. ¿Qué va a saber este pueblerito? ¿Qué va a saber de la aldea de educación? Me han peluceado, ¿me entendés? Y aquí toma chango tu banana, tú. Bueno, comparemos resultados, ¿me entendés? Y mira, la comprensión lectora para mí es base, es el común denominador. Me estoy yendo a algo muy drástico, pero es el común denominador de todas las ciencias, en mi opinión. Para entender sociales, para entender ciencias, para entender emprendimiento, comprender lo que estás leyendo es clave. Y justamente es lo que les digo. Entonces, en el CNB, que es lo que estábamos platicando, mira, en el CNB, vengo yo y aquí tu amigo, esto no sirve, esto sí, esto no, esto no, esto sí, esto sí, esto no, esto sí, así. Porque ahora, si tú le preguntas a alguien del Ministerio de Educación, ¿qué es eso de las soft skills? ¿Qué es eso de las habilidades blandas? ¿Qué es del storytelling? Tú les decís estas nuevas metodologías, no las saben, Luis. Y no los culpo porque no lo saben, pero sí los responsabilizo porque deberían de saberlo. Y por eso te digo, imagínate que en el nuevo batch de educación incluyeran el aprendizaje basado en juegos y gamificación como un curso transversal. Imagínate qué nivel de maestros estaría, o tecnología educativa, sería buenísimo. Entonces, yo ahorita tengo que ver el pensum aunque tú no lo creas, después de contigo tengo que ver el pensum de la universidad para ver que eso que a mí sí me ha servido y sí es innovación, venga y, o
sea, yo me tomo muy en serio la formación. Ahora me ha tocado formar a universitarios, que es otro dolor de cabeza, pero yo le tomo muy en serio a los que van a formar a los estudiantes, a los nuevos, al nivel medio, porque yo me la he rifado para que así sea, y aquí te está hablando el profesor más imperfecto y la persona que más errores ha cometido, pero gracias a eso hay una palabra que la aprendí hoy, ahí te la voy a decir, se me fue, pero es cometer errores, es una virtud, cometer errores es una virtud, ¿sabías todo eso? O sea, ese es el punto de la educación. Por eso yo te digo, y lo que tú me decías, o sea, de verdad ese bachillerato dignificó el calificativo de lo que es ser un maestro. Por eso es de que a nuestra generación les han dado con tubo. Por eso es de que hablan, sí, tengo mis discrepancias con la educación de los 70s, 80s porque romantizaron la violencia, pero no, esos son otros 10 quetzales. Pero sí te hace decir de que hay cosas muy bellas en la educación tradicional. Un dictado no tiene por qué ser aburrido o tiene que ser un pecado. Ay, ya no apliquemos dictados. No. O, por ejemplo, las tablas de multiplicar. Yo no estoy en contra de que apelen a la memorización, Luis, pero cuando abusas de la memorización, ahí te excediste, ¿me entiendes? Y ahí están los... Y te lo voy a poner así. Tuve la oportunidad de conocer a una niña, estando en uno de los mejores colegios de la capital, que estaba memorizando de las tablas de multiplicar. Y una aldea de aquí de Carchá, Alta Verapaz, llamada Cojac, que esa maestra ideó una forma de aprender las tablas de multiplicar con tapitas de... Porque ellos viven cabal en un bar. Vayan a conseguir las tapitas de las cervezas. Me acuerdo que les digo, me contó la maestra. Y mira, se las ingenió. Mira, ya me pregunté, hizo como una telaraña para aprenderse las tablas de multiplicar. ¿Me entendés? O sea, la educación no lo es. O sea, la educación, el factor X, y yo defiendo mucho el gremio de la educación, es el profe. Entonces, esa niña que estudiaba en el colegio más caro, uno de los colegios más caros de Guatemala, ahí está 1 por 1, no, 2 por 2. O sea, imagínate, estaba repitiendo y repitiendo. Y tú esperas que los colegios que utilicen pantallas inteligentes y esa maestra en una aldea que me merece todo el respeto del mundo, hizo que todos sus alumnos mejoraran los promedios de nivel numérico a nivel departamental. O sea, ese es el punto, ¿me entendés? La educación tiene que dignificar, te tiene que hacer mejor. Por eso solo aquella educación que transforma, Luis, es la que tiene sentido. Si no transforma, no tiene sentido. La educación te tiene que transformar, te tiene que ser mejor persona. Esa es mi opinión, ¿verdad? Por supuesto. Mira, hablaste también de algo muy importante y ya ahorita quiero que definitivamente este video, esta entrevista, esta plática, la tienen que ver sí o sí las nuevas generaciones, y tus estudiantes definitivamente la tienen que ver porque hay muchas cosas interesantes. Y aquí viene la otra parte. ¿Qué le podemos recomendar a los que están empezando a buscar en esta profesión que sea algo vocacional? ¿Qué les podemos decir nosotros a los que piensan, no, yo soy bueno para dar clases? ¿Cómo van a buscar ellos inspiración? ¿Qué les podemos decir nosotros a estas nuevas generaciones de profesores? ¿Qué les podemos recomendar? César, ¿qué les podrías recomendar? Mira, fíjate que yo en mi profesión soy orientador vocacional y laboral. Y fíjate que yo le diría a los que nos están escuchando, los que van a estudiar magisterio, bach en educación, o los que van a entrar a la U y van a ser profesores de nivel medio, yo lo que les diría es de que inviertan en unas pruebas de educación vocacional. Los psicólogos por lo general las hacemos, ¿verdad? Yo soy psicólogo y hay un test que se llama el test de aptitudes diferenciales, fíjate, Luis, y en este test yo se los enseñé a los de la U, que van a ser mis futuros colegas psicólogos, y fíjate que en este test te marca en qué tú sos bueno. Entonces la recomendación que yo daría es, uno, que se hagan
un test de aptitudes diferenciales, un test de orientación vocacional, ya me fijo a test, pero una prueba de orientación vocacional, que un profesional te dé un consejo vocacional, ahí está, que un profesional te dé un consejo vocacional basado en tus procesos cognitivos, basado en una entrevista de qué es lo que querés, basado en eso. También, ¿sabes qué les recomiendo a todos? Que le pongan mucha atención en el proyecto de vida que a veces se hacen en los seminarios. Pareciera que no, fíjate que los proyectos de vida tienen un gran realce. A mí me ayudó, de hecho, una de las razones de que porque yo me formé como psicólogo fue gracias a mi proyecto de vida. Entendí que eso era lo que quería hacer, fíjate, yo desde los 9 años ya sabía que iba a ser psicólogo, pero cuando yo estaba en el nivel medio me ayudó mucho porque fíjate que este profe y gracias a ese profe, que no recuerdo un nombre de nivel básico, tercero básico, no recuerdo, me dijo, nos hizo esto del proyecto de vida. Y ¿sabes qué otro? Ahí va uno, que tus papás o que tú inviertas en un consejo vocacional a través de un profesional. 2, es de que tengas también esa humildad, esto es hasta bíblico, que escuches la opinión de tus papás. También yo he pensado que tus papás también son tus orientadores vocacionales en algunas ocasiones. Escucha a tus papás, escucha a tu mejor amigo de qué es lo que han visto que tengas aptitud, o sea, habilidades, que eso es muy hábil, porque decía mi papá que el trabajo te tiene que divertir, tiene que ser tu recreo, porque el trabajo lo que hace es que te alivia de 3 males, a ver si me recuerdo, te elimina la pobreza, te elimina la enfermedad y te elimina el aburrimiento. Entonces, para los que van a ser maestros, esto te tiene que encantar cortar, te tiene que encantar hablar, te tiene que encantar dominar, porque tenés que dominar a las bestias, tenés que dominar a los güiros, tenés que dominar a los patojos, te tiene que encantar leer, te tiene que encantar ser creativo, te tiene que encantar retar. Es que me encanta el aprendizaje basado en retos, Luis. Este año lo aprendí, es una maravilla los retos. La creatividad te expande. Te invito a que veas esa metodología. Yo lo estoy aprendiendo, ¿verdad? Que es una maravilla. Pero te tiene que encantar, te tiene que humanizar. Si tú quieres ser maestro, a veces se nos dice, hay un famoso médico del payasito que le hicieron, Patch Adams, que le hicieron una película, y él decía que en psicología se le llama contratransferencia, o sea, no vincularte con el paciente. Y él decía, es imposible que no te vincules, es imposible que no, y ahorita vamos a ir a la siguiente pregunta que me la vas a hacer. Uno de los puntos importantes que hace el maestro es que es humano, es humanizar. Esto es mágico, ¿me entendés? Siempre he dicho, Luis, que lo que más tenemos que agradecer los maestros es haber sido testigos de la evolución de un genio, ¿me entendés? Ser testigos de su crecimiento. Es que qué gratificante es ver, yo por eso digo que uno de los niveles más importantes, en mi opinión, claro está, es el nivel de los párvulos. Mano, qué genial, yo nunca lo he logrado. ¿Para qué te voy a mentir? Yo nunca he logrado que una persona aprenda a leer y a escribir. Yo, César Fetzer, yo no he hecho eso. No sé qué se sienta eso. Pero yo me imagino que es un nivel de endorfinas elevado, que ver a un niño que ya leyó y ya escribe gracias a ti. Eso ha de ser magnífico, ¿me lo explico? Entonces yo creo que el consejo que yo no puedo aconsejar, pero sí puedo recomendar a los que van a estudiar es de que se hagan un examen de conciencia si ustedes si ustedes quieren transformar vidas, porque eso es la educación. Los que nos dedicamos a la educación tenemos que tener de entrada que vamos a ir a transformar vidas, que cuando vas a entrar a esa aula no te dé hueva, no, esto te encante. Tú y yo sabemos, Luis, que los fines de semana, un sábado,
estamos pensando la tontada que vamos a hacer en la clase. Ya estamos pensando un domingo que es para descansar, o a las 12 de la noche de madrugada, ya sé qué voy a hacer. Es que es porque lo sentimos. Ya sé que ya sé que voy a hacer un globo y le voy a poner una mecha de cohete y esto va a explotar. O sea, ya tu cabeza ya se fue a Tatamangapio. O sea, de verdad que ese es el punto de la educación. Eso lo tenés que gozar. Entonces, por eso le digo, y por eso te digo que no es peyorativo. Si no es así, dedícate a otra cosa. Anda a estudiar otra cosa, construcción, que por eso me acuerdo, yo estoy estudiando en la Escuela de Formación Agrícola, trabajando en la Escuela de Formación Agrícola. Mi papá siempre quiso un hijo que fuera ingeniero, y yo hoy le doy gracias a que mi papá entendió cuáles eran mis aptitudes, cuáles eran mis talentos, y mi rollo no era la agricultura, no es agarrar un asadón, no es a pesar de que estoy formando a tus cuates. ¿A qué voy con esto, mi querido Luis? Que es, por eso te digo que el papá, todo aquello que forzas, lo arruinas. Entonces, cuando el papá fuerza a estudiar algo que al patojo no le interesa, porque ese es el punto del aprendizaje, fíjate, Luis. De hecho, me extraña que intensamente hay algo que se llama la sorpresa. La sorpresa es una emoción. Cuando Francisco Mora, les recomiendo a los que me están escuchando, lean a Francisco Mora. Es diferente cuando tú hablas de las jirafas leyendo, a que cuando tú estás exponiendo, cabal atrás aparezca una jirafa. Entonces eso es sorpresa, te sorprende, wow, ¿me entendés? Porque así aprendemos a través, por eso, otra cosa que recomiendo, lean mucho y quítense neuromitos. O sea, no es cierto que utilizamos el 10% de nuestro cerebro, y eso lo enseñan en el magisterio del Zapor, y en la U lo enseñan todavía. No es cierto que utilizamos un hemisferio y otro. No es cierto que para ser más inteligente le vamos a poner a Mozart al bebé. Son neuromitos. Hay cosas que nos tenemos que quitar. Hay una palabra que quiero que se lleven a los que van a estudiar eso. Si tú vas a estudiar magisterio, tenés que ser disruptivo. Ese es un calificativo. Luis, que es la persona que está haciendo este podcast y lo está dirigiendo, es una persona disruptiva, porque nadie más se atrevió a hacer un podcast de educación y poner en tela de juicio la educación en Guatemala. Eso es ser disruptivo, ¿verdad? Entonces, uno lo hablan bajo la neblina. Cambio tú puntualmente cuáles son, qué es lo que estamos haciendo y qué no. Los colegas que han estado del Quiché, no me dejarán mentir, que los invito a que escuchen los podcasts que ellos hicieron, mis respetos, ¿verdad? O alguna, la profesora de Toto, que también tuviste a bien estar. O sea, son maestros que tienen un alto valor y conocen la educación a fondo. Estamos en la clase, es que, como le digo yo a un profesor de matemática que lo estoy formando, tu chance es enseñarle es enseñarle la recta numérica cuando el güiro esté a las 11 de la mañana, todo sudado, después de estar en el recreo, y ahí está cabeceando. Tu chance es motivarlo, que sea interactivo y entender la matemática. Ese es tu chance. Entonces, por eso digo que género, Luis, campo más serio. Ya se me cayó esta onda otra vez. Campo más serio que la gente se puede imaginar es la educación. No es para todos. Esto es, la educación tiene que ser un privilegio. Por eso en Estonia motivan a ser maestros, pero no cualquier hijo de vecino es maestro. El maestro es el equivalente a un doctor. De hecho, más. Por eso Francisco Mora dice que el maestro es la joya de la corona. ¿Me entendés? Porque entonces, pero tenemos que darle realce. Por eso aquel que va a ser maestro sabe que se va a desprender de sí mismo. Sabe que va a ir a crear. Por eso te digo que en el tema de innovación te lo comparto, porque es lo que voy a dar en la U. Yo lo que creo que estos patojos es que, de hecho hay un ejercicio que hago así. Lástima que no te enseño. En una pared que no haya ventanas,
Solo ese marco, el profesor ya creó miles de ideas para hacer, que va a ser una obra de teatro, que va a ser una nave espacial, que va a ser una telaraña. O sea, eso es creatividad. Y es lo que debemos de hacer los maestros, ¿me entendés? Es expandir esa cabeza, es explotar esa cabeza para que piense más. Y los que estamos en el sector público, yo, que estoy en la EFA, que es tu casa también, Luis, cuando me quieras visitar, me jacto de mi hambre de transformar. O sea, yo no enseño como me enseñaron a mí. O sea, Luis, yo me moría de ganas de ir a la escuela a hacer las cosas. No, pero señor, ¿pero por qué me puse a leer el libro Romeo y Julieta? O sea, ¿por qué no me puse a leer algo que yo hubiera querido escoger? Imagínate que yo hubiera escogido algo chilero. O sea, ese es el punto de la educación. El punto de la educación parte en dos cosas. Uno, que transforma, y dos, que modifica. Transforma porque transforma a la gente, y modifica porque lo que se enseñaron en los 80s, 90s, ya no es tan equivalente al hoy por hoy. El que quiera ser maestro sabe que tiene que ser disruptivo. Disruptivo significa que tiene que ser diferente. No tiene que ser diferente. Entonces, por eso que el profe de ciencias que yo hubiera querido tener sos tú, Luis, porque me hubiera querido que alguien me enseñara como, imagínate, tal vez me hubieras enamorado de las ciencias, me hubieras enamorado de la biología o de la química, como vos la enseñás, ¿me entendés? Eso es el punto más importante de la educación, cuando transformas, ¿verdad? Y eso es lo que te puedo comentar. Creo que ahí aterriza lo que yo creo que debe ser el profe. El que vaya a ser maestro y maestra, le tiene que encantar esto, Luis, le tiene que encantar. Si no, no te dediques a esto. Si no cumplís lo que escuchaste ahorita con este podcast, no te metas a esto, métete a otra cosa, Yo creo que vas a hacer un mejor bien, y no es peyorativo, vas a hacer un mejor bien si, por ejemplo, te dedicas a la construcción o te dedicas al secretariado. Creo que vas a hacer menos mal, pero si te vas a meter a la educación, tenés que tener estas virtudes. Es que esto, yo siento que el maestro nace, fíjate, Luis, yo creo que nacemos con eso. No sé, sí, el magisterio con el título nos respalda y aprendemos cosas nuevas, por supuesto que sí, pero yo creo que tú naces para eso. Yo siento, sinceramente te lo comparto, desde la humildad de un profesor que se ha equivocado miles de veces, te digo, Luis, que yo siento que nací para esto, te lo juro por Dios, y me he equivocado, y hay maestros, Luis, como tú y como miles, que hacen las cosas mejores que yo, por supuesto que sí, pero qué rico aprender de la gente que ha hecho cosas nuevas, y qué rico aprender de la gente de que, mire, profe, fíjate que a mí me sirvió, me la estoy fumando, pero fíjate que a mí me sirvió mucho ir a excursiones en las cárceles. Mira, te estoy diciendo algo muy, muy funable, ¿va? Pero imagínate que un profesor lleve a los alumnos a un reclusorio, solamente a escuchar un testimonio, por ejemplo. Ahí tu CNV se voló, te pasaste del CNV, te fuiste para otro rollo, ¿entendés? Ese es el punto de la educación que transforma es educación. Eso es lo que te tengo que compartirles. No, y de verdad, muchísimas gracias por tus palabras, porque tienen esa fuerza que necesitamos que los nuevos profesores entiendan. Realmente no es algo que puedes hacer de un ratito a otro, tienes que tener ese compromiso, como lo decías, porque estás trabajando en la transformación de una persona. Correcto. No es cualquier cosa. Pero qué buenísimo escucharlo de tu persona, y créeme que se siente esa fuerza, ese con lo que lo decís. Realmente es algo muy, muy bonito, y yo creo que escuchar un regaño tuyo hasta me sentiría bien. hasta como regañado siento yo que ha de ser chile. Soy muy exigente conmigo de pronto, perdón. Mira, y ya ha sido bastante bonito, no he sentido el tiempo, créeme que me lo he disfrutado, y espero que nuestra audiencia se lo disfrute también. El estar platicando con tu persona, pues es bastante alentador, porque sé que allá en Cobán tienen a una joya de persona, a una joya de profesor,
y espero de verdad que te sigan aprovechando al máximo porque todavía tenés más con todo lo que has hecho, todavía tenés más y esto viene para transformar y para hacer esa innovación que por cierto pues Hombre, estás haciendo. Felicitaciones. Quisiera ya para cerrar esta parte del programa que nos contés dentro de todas esas experiencias que has vivido, alguna que te haya marcado como profesional, como profesor, que nos puedas contar a eh, la audiencia. eh, he aprendido, Luis, que el maestro o deja huella o deja cicatriz. Entonces podemos cortarle las alas con lo que le decimos a la gente. Yo he tenido la oportunidad, yo he sido tan, a veces te voy a decir, aquellas personas que aprenden, tú no vas a aprender de los éxitos, vas a aprender de los fracasos. Yo he cometido varios errores eh, y de pronto lo que yo más he aprendido es a modular lo que le digo a mis alumnos. He aprendido a ser más prudente y te voy a decir porque ahí sí que como dijo el chavo, sin querer queriendo tú puedes eh, cortar las alas a un niño, ¿me entendés? Y no pero eso es cuando sos novato. Hoy por hoy estos errores yo no los cometo. 12 años de experiencia ya es bastante. Y me pasó en el primer año. Fíjate, creo que lo más significativo es, por ejemplo, cómo retroalimentamos aquello que sí hace bien el alumno. Y fíjate de que, ¿por qué te digo? Porque yo, aquí tu servidor, tuvo una maestra que a mí me dijo que yo era un idiota, que yo era un tonto. Yo estaba en cuarto de primaria. Y eso me marcó como hasta fui a terapia, por eso, ya de adulto. Y te voy a decir una cosa, fíjate de que una persona que está lastimada, lastima. Yo porque soy psicólogo, ¿me entiendes? Entonces, yo porque estaba lastimado, lastimé, ¿me entendés? Eso no justifica nada, solamente explica por qué hacemos lo que hacemos. Y fíjate que cuando uno está con alumnos, uno tiene que entender, y yo la atendí a la mala, por eso defiendo tanto la educación pública, que los niños, yo tenía a estudiantes que venían de aldeas en donde no hay agua, y yo bien bañadito llegué a la escuela, ¿me entiendes? Entonces yo de pronto hacía juicios de valor que estaban equivocados, y vaya lección que me di, porque los alumnos son tus maestros, fíjate tú, tus alumnos te aterrizan, ¿me entendés? Entonces, por ejemplo, de la realidad virtual, que es algo que tú estás viendo ahorita en mis historias de Instagram, que es algo que me estoy comiendo yo ahorita y que nadie habla, Luis. O sea, te lo digo, allá a la EFA, a tu casa, llegó un diputado, han llegado desde la ENCA, y mira qué gratificante es que algo que yo a las 2 de la madrugada me ingenié, me están felicitando por eso, pues es algo que yo entiendo que no le puedo pedir unas gafas de realidad virtual a un niño que sus papás son campesinos, por ejemplo, o que es una madre soltera, ¿entendés? Creo que la misma experiencia, Luis, me ha dado a ser consciente que no todos tienen los recursos para estar en la educación. Y sabes, hasta que llega un punto, me he dado cuenta que yo soy el que se las tengo que dar. ¿Me entendés? Yo soy el que se las tengo que facilitar. Hasta un pliego de papel bond. ¿Me entendés? Entonces, yo bien, mira pues, yo bien girirías pidiendo un cartel y tú no sabes si este patojo tiene un quetzal para eso. Entonces, las lecciones que yo he aprendido es a ser más aterrizado, más basarme más a la realidad, fíjate, Luis. Y fíjate que, y yo te lo platicaba hace unas meses, tal vez contigo, que choque de realidad, que cuando tú estás trabajando en el sector público y te vas a dar cuenta de que las realidades de los patojos es diferente. Entonces tú no sabes el diamante en bruto que tenés en las manos, que es un alumno, ¿me entendés? Y creo que lo que más me ha marcado, que te digo yo,
es medir mis palabras. Yo soy muy exigente conmigo mismo, muy exigente, soy muy duro. Soy una persona, Luis, con muchos defectos, pero yo no tengo filtros. Entonces, cuando yo te hablo, mira, yo te estoy hablando de educación, yo me emociono cuando hablo de educación. Entonces, ¿sabes por qué? Porque creo mucho en mi país, creo mucho en mi comunidad, creo mucho en Alta Verapaz, que es uno de los departamentos, mira, somos, si no estoy mal, en las cuentas y los datos que revisé hace poco, somos el departamento más violento. Creo que Toto es uno de los que nos siguen, igual que Guati, con los mayores índices de desigualdad. ¿Sabes? Yo no acepto eso. O sea, cuando yo digo no acepto, significa de que algo tenemos que hacer, Luis. Algo tenemos que hacer. Y cuando yo veo que las autoridades, solo todo esto es a través de sus programitas que no responden a la realidad, entonces toca accionar. Creo que lo que más he aprendido en mi experiencia como docente es apegarme a la realidad de ese ser humano y tú lo decías en unos minutos, tú decías algo, tú no podés trabajar con un adolescente que tiene el corazón roto, un adolescente que no comió, un adolescente que cuando llega, esto va a sonar muy, muy cringe, dirían los patojos, ¿verdad? Un adolescente que en su casa la tocan, un adolescente en donde la tocan inapropiadamente, ya tu cabeza ya está imaginando lo que es, obviamente porque no quiero que te censuren el TikTok, el video, pero tú no puedes trabajar en que esté mal cuando sus papás están divorciados. Entonces, a pesar de mi profesión, mira tú, creo que lo que he aprendido es a ser más sensible, es ser más consciente, es a ser más prudente, es medir mis palabras, es tener paciencia, es lo que la vida me ha enseñado. Como te digo, o sea, si querés platicamos y compartimos live de los éxitos que hemos tenido, pero te prometo que de los fracasos que he tenido o de las equivocaciones que he tenido, yo he aprendido más, fíjate tú. Entonces, creo que nuestros alumnos, un alumno de prepa puede ser tu maestro, un alumno de prepa te puede enseñar a no discriminar, por ejemplo. Un alumno del ciclo básico te puede aprender. Hay algo que se llama razonamiento hipotético deductivo, un proceso cognitivo que es lo que decimos, porque eso es tan contestón, ¿me entendés? En realidad es un proceso cognitivo que está desarrollándose todavía y creo que lo que a mí me ha servido, es a ser paciente y luego hago una remembranza de cómo era. Mira, mis respetos para los que eran mis maestros porque me tenían mucha paciencia, ¿me entendés? Porque yo no contestó, pero yo cuestionaba, yo no sé si hubiéramos sido amigos, Luis, pero yo levantaba las manos, o sea, yo levantaba la mano cada rato, yo era odiado, ¿me entendés? Yo era nerd, ¿me entendés? Había una cuestión, yo cuestioné al director, me acuerdo en aquel entonces, que por qué no había psicóloga, ¿me entendés? O sea, yo cuestionaba muchas, y hoy por hoy me topo a estudiantes que tenían ese nivel de cuestionamiento igual que yo, y ya no me gusta, ¿me entendés? Entonces tengo que aprender a ser paciente. Ay, que si hay un mini Checha ahí, ¿verdad? Un mini César ahí. Y entonces, la misma prudencia y paciencia que tuvieron mis profesores, también las tengo que tener yo, ¿me entendés? Creo que un calificativo de lo que es ser maestro es aprender a ser humilde. Y creo que la vida en mis 12 años de servicio, y tú tienes más años de servicio que yo, Luis, pero en mis 12 añitos de servicio yo te puedo decir que he aprendido a ser aterrizado, a ser realista, a ser prudente, a ir despacio, todo aquello que apresuras, lo arruinas. Eso es algo que aprendí de los libros. Y que todo aquello que no me mando solo, que hay un director o una directora que me dirige, eso he aprendido. He aprendido también, Luis, al trabajo en equipo. He aprendido a que la educación yo no lo hago. O sea, esta gaviota forma parte de las gaviotas que hacen la educación, ¿me entendés? A veces hay una palabra muy fuerte que te la tengo que decir, pero fuera del aire, pero a lo que yo voy es de que uno no tiene que jactarse que se las sabe todas. Uh-huh. Aprender a ser humilde.
que hay cosas que te pueden enseñar otras personas, al trabajo colaborativo. Creo que te voy a decir una cosa y con esto quiero cerrar. Esta fábula chiquita que te la quiero decir, me la enseñó un alumno, que es lo que resume lo que es educación. Él me hablaba de la famosa, hay una fábula, no sé si la has escuchado, y con esto quiero cerrar, que se llama la fábula del cerdito y la gallina. Y fíjate que en esa fábula, mira, estos patojos me tenían que decir un cuentacuento, ¿me entendés? Y mira lo que me dice, dice el profe que el cerdito le dice a la gallina, hagamos un negocio, le dice, va tú, y dice la gallina, va, está bien. Bueno, está bien, le dijeron, y se pusieron de acuerdo, ¿verdad, Luis? Y le dice la gallina, hagamos un restaurante, me parece, dijo el cerdito, ¿va? ¿Pero de qué? De huevo y salchicha, de huevo y tocino, de huevo y chicharrón. Entonces dijo el cerdito, ¿qué de al pelo, va? No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Le dijo, porque tú vas y empollas y sacas los huevitos. Pero para que haya tocino, chicharrón, ¿verdad? Uh-huh. Tengo que dar yo mi vida, ¿me entendés? Entonces, tú estás involucrado y yo estoy comprometido. Mira que esa lección, esa fábula, aquí la tengo porque un alumno me la enseñó y así funciona la educación. Fíjate, Luis, para los que nos están escuchando. Hay miles que están involucrados en la educación, pero comprometidos somos pocos. Somos poquitos. Y eso es lo que va a ser la educación. Y creo que por eso a mí me encanta, por eso es de que yo hago eco y te felicito por este podcast, a los que te están escuchando. Ojalá se tomen el tiempo de escucharte, porque estamos dando oro en polvo de las equivocaciones que hemos cometido, ¿me entendés? Es oro en polvo este audio que están escuchando, ¿me entendés? Entonces, yo estoy emocionado porque voy a escuchar el podcast de los demás colegas que has entrevistado. Yo quiero aprender de ellos. Que hay cosas que están pasando en Sololá, en Jacaltenango, en Santa Rosa, en El Quiché, en Escuintla, de maestros que nos pueden enseñar a aprender cosas nuevas. Es que eso es lo bonito de la educación cuando te abrís. Y en esta fábula que te cuento, hay gente que está comprometida y hay gente que está involucrada. Son más la gente que está involucrada. Hay mucha gente que no debería estar en educación, no debería estar, pero está, desafortunadamente. Pero bajo esas cuestiones, mi querido Luis, es lo que tenemos que trabajar. Creo que lo que me ha hecho, lo que te puedo decir para resumirte, que es la experiencia que me ha dejado a mí, es ser humano, aprender a ser humano. Es lo que más me ha aprendido, me ha pasado a mí. Y eso es lo que te puedo compartir, mi querido Luis. Fíjate que te aprendí un montón ahorita en este corto tiempo y créeme que la respuesta que me diste, esperaba una historia de algo puntual, pero me abriste la mente a muchas cosas y es cierto, tienes razón. A veces nosotros nos centramos en una cosa, pero realmente hay otras cosas más grandes. A veces pensamos en un lago, pero realmente es un océano. Es muchísimo lo que hay que aprender y qué buenísimo, de verdad. César, para finalizar, te quiero dar un espacio. De pronto tenés algún proyecto, algún programa, algo comunitario o algo personal que querrás emprender y que quisieras que la gente que nos está escuchando, pues de pronto se pueda unir, ¿verdad? Te quiero dar este espacio, si te parece bien, un par de minutos para ya poder cerrar. Perfecto, sí, claro. Creo que el proyecto que más, y que yo sé que también has estado, y mira que por factor tiempo ya no le he dado continuidad, que ya sabes cuál es en el 2020 yo constituí un club que se llama el Club de los Lectoprofes, que este club lo que hace es que dignifica, yo les doy atención psicológica gratuita a los maestros, ¿sabías tú? Yo gestiono para que les den atención médica gratuita con amigos que son médicos, asistencia jurídica con amigos que son abogados. Entonces, el Club de los Lectoprofes es un club, no te estoy mintiendo, este es el nuevo libro que vamos a leer, que es el tema de la gratitud, que es he estado en tantas que no me he dado tiempo, humanamente, no me he dado tiempo, perdón. Entonces, el Club de los Lectoprofes, ustedes lo pueden encontrar en Instagram y les podemos mandar el enlace.
para que puedan acceder. Es un club que nos reunimos cada mes y hablamos de diversos temas, pero siempre hay un libro de por medio, ¿verdad? Hemos hablado de inteligencia emocional, del burnout, de quemarse en la docencia. Hemos hablado de educación virtual, hemos hablado de educación financiera, de espiritualidad, de cambio de hábitos, de nutrición. Hemos hablado de muchos temas. Es un proyecto que lleva hoy 5 años, que es el Club de los Lectoprofes, y que es mi proyecto, uno de los varios proyectos que son mi joya. Es algo que es un proyecto que yo inicié porque no hay ningún club de lectura para profesores, no que yo sepa. Entonces, algo que se me ocurrió a mí, ¿verdad? Y que motiva a la gente que se inscriba al Club de los Lectoprofes, ¿verdad? Por cuestiones de seguridad no doy mi número de teléfono, pero sí voy a mandar el enlace tal vez con Luis para que puedan acceder y para que él les dé también el acceso, porque él también está en el club. Luis también está en el Club de los Lectoprofes, que tú has estado y que has compartido también. Y es un club de profesores a nivel nacional e internacional. Hay profesores de Nicaragua y México. Entonces, a mí me enorgullece mucho este proyecto, y es una asociación de fanáticos a la lectura, y es dignificar la profesión, es preguntarle cómo están, es que tengan crecimiento personal, y pues ese es el objetivo primordial. ¿Oíste, Luis? Eso es lo que te puedo compartir. El Club de los Lectoprofes es un club que he creado desde el 2020 y que ha tenido un gran realce, y que vamos a dar continuidad, primeramente Dios, ahorita a principios de agosto. Vamos a dar continuidad y cerramos el año con eso. ¿Oíste? Perfecto, profe. Vamos a, si gustas, voy a compartir los enlaces cuando se haga la publicación, y pues automáticamente que lleguen al Instagram, al grupo, ¿verdad? Y ahí ya pues los que estén interesados te pueden contactar. César, perfecto. No sabes cuánto te agradezco. Yo sé que invertiste bastante tiempo, pero créeme que no he sido el único. Yo estoy seguro que los que te escuchen con atención y que le pongan ese puntito a las cosas que dijiste en estos más de 80 minutos, creo que vas a lograr dejar una buena enseñanza en ellos. ¿Verdad? Yo te aprendí bastante en este poquito tiempo, y te agradezco muchísimo por el tiempo, ¿verdad? Gracias también a toda la audiencia que nos está escuchando por llegar hasta esta parte final, por acompañarnos en este episodio. Pues ya saben que si les gustó este espacio, les pedimos que lo compartan, que nos sigan. Esto se publica en Spotify y también se publica en el canal de YouTube. Aquí hay algo muy importante. Solo conociendo la verdad vamos a poder transformar la educación desde los salones de clase. Así es. Entonces, llegamos hasta acá, mi querido profe. Nos vemos en el próximo episodio y que estés muy bien. Que Dios los bendiga y que siga la audiencia creciendo y creciendo, y vamos a ser más profes que nos vamos a sumar a este barco precioso que es la educación. Saludos a todos y bendiciones. Este contenido fue creado por Luis del Cid con la colaboración de lavozdemarca.com.